Según informaciones que han aparecido en las últimas horas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, podría estar en peligro inminente, ya que según las fuentes, la extrema derecha del país habría infiltrado a su equipo de seguridad con 3 personas, los cuales están vigilando los movimientos del presidente para realizar el atentado durante el desplazamiento de Petro a diferentes ciudades. Sandra, son hechos bastante delicados los que hablaremos hoy aquí en primera línea. Sandra Rincón en Santiago de Chile. ¿Qué tal? Un saludo cordial. Hola, Dawis, un saludo cordial aquí desde Santiago de Chile a esta hora con una temperatura que sobrepasa los 32 grados centígrados, ya prácticamente vamos a entrar a verano. Sí, efectivamente, como tú lo acabas de mencionar, son situaciones muy graves que pueden estar sucediendo en Colombia, más con el presidente Gustavo Petro y sobre todo con la extrema derecha de ese país, que sin lugar a dudas ha venido dominando desde hace más de 40 años, si se puede llamar así, el poder, el gobierno y los problemas de un Estado narcotráfico, sí, sobre todo esa parte, ¿no? Así es, Sandra. Y bueno, y tenemos el contacto con la persona que ha publicado esta información bastante importante en estos momentos. Es Richard Mauck, más conocido como Hacker Fiscalía. Él está desde Canadá. Richard, un saludo cordial y bienvenido en primera línea. David y Sandra, mucho gusto, de verdad. Muchas gracias por invitarme. Aquí atento a ustedes. Muchas gracias. Bueno, Richard, bastante preocupante la información que usted ha publicado en las últimas horas, donde usted asegura que hay en marcha un plan para asesinar a Gustavo Petro. Sí, claro. Entonces, esa madrugada que lo publiqué casi a medianoche, Ujú. hice un artículo en Substack. Ahora en este momento estoy publicando todo en esta página porque ya han bloqueado algunas páginas que tenemos, sobre todo la página de Juan Poe, por el hecho alguna vez de haber denunciado un tema de la SAE. Entonces utilizaron la SAE en contra de Wix Ujú. para bloquear la página y fue imposible después recuperarla. Solamente con la orden de un juez de Estados Unidos se podía recuperarla. Entonces, así están atacando. Entonces, por eso anoche coloqué un artículo en Substack, hackerfiscalía de substack.com, y allí explico, digamos, cómo sucedió. Entonces, básicamente, em, digamos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues está en peligro inminente ya que la derecha ha infiltrado su equipo de seguridad, como lo escribí anoche, y son básicamente 3 personas las cuales han estado vigilando, perdón, han estado vigilando los movimientos para realizar este atentado, específicamente cuando Petro salga de su zona de confort, que en ese sentido sería la Casa de Nariño. Entonces, cuando salga a otras ciudades, allí es cuando van a hacer este atentado. Básicamente tiene pues un equipo de vigilancia, ¿no? Son esas 3 personas que están allí, están vigilando los movimientos y cuando ya sea el momento indicado, cuando salgan, entonces ya les dirán a las otras personas dónde van a estar y allí ocurrirá el atentado. Entonces, ¿quiénes son las personas que están detrás de este atentado? Los actores intelectuales. Entonces, estamos hablando de Miguel Uribe y María Fernanda Cabal. Entonces, cuando a mí me dieron esta información, yo dije, bueno, pero esa información es obvio, ¿no? Porque pues, es pública, es de público conocimiento que Miguel Uribe y María Fernanda Cabal pues están en contra por redes sociales de Gustavo Petro y lo han venido atacando en redes sociales y pues es normal que eso pase, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención, la fuente decía, avísele a Gustavo Petro porque pues esto es muy grave. La fuente digamos, antes de que eso se revelara, pues ya salió del país. Entonces, Ujú. por esa razón, entonces, dice la fuente decía que le dijera a Petro, pero entonces cuando ya profundizó más y dijo que eran 3 personas que estaban allí ya, entonces dije, bueno, ya es bastante serio, ya no es de pronto un rum de pronto de redes sociales, porque pues, las cosas a veces pueda que se tergiversen de esa forma. Entonces, ya es confirmado que tanto Miguel Uribe como María Fernanda Cabal están detrás, pero si uno se pone a analizar más, pues detrás de Miguel Uribe está Álvaro Uribe Vélez, obviamente, y detrás de María Fernanda Cabal está José Félix Laforí. Lo Ya. curioso es que ahora José Félix Laforí, como él posa, digamos, ahora como de negociador Sí. de paz, posiblemente él se pueda escudar y decir, no, yo no fui. Entonces, pero Sí, ya Richard, o sea, está pero como escudado. estas son acusaciones muy graves. Sí, claro. Las fuentes con las que se cuentan son supuestamente o son suficientemente fidedignas como para poder asegurarlo tan categóricamente de que esto va a suceder. Sí, claro, totalmente, sí. De hecho, ya salió del país. Entonces, estoy esperando que se comunique a través de Signal para poderlos comunicar más y que de pronto dé más detalles, pero la información clave que esa persona necesitaba que se conociera
ya se hizo. Esa persona también obviamente hizo una carta, la carta a través de otra persona, a través de otra fuente la leyó, yo tomé la información y a partir de ahí entonces ya se hace esta publicación. Richard, ¿quiénes serían esas tres personas que pues hacen parte del esquema de seguridad del presidente y cómo llegaron hasta allí, tan cerca al presidente de la República? Sí, lo que pasa es que en este momento no tenemos los tres nombres de las personas, pero sí se sabe que son tres personas que están allí en este momento. ¿Y cómo se infiltraron? La información está basada en que la derecha pues lo quiere infiltrar, lo infiltró, en este caso ya tres personas, para poder hacer el trabajo de inteligencia, de seguimientos. No necesariamente pienso que serían las personas que lo van a asesinar, pero son las personas que dicen dónde va a estar. Y de esta Claro, forma entonces al final pues lo van a asesinar. ¿Quiénes podrían ser los autores materiales en este caso? Sería como, ya se ha denunciado información, serían los paramilitares, básicamente. claro, Porque pero últimamente, sí. sí, pero tú hablas de María Fernanda Cabal y Miguel Uribe. Estos prácticamente serían como una fachada, pero ¿quién podría ser o quiénes podrían ser esos autores materiales? No, de autores intelectuales. Intelectuales, según la información, dijeron claramente Miguel Uribe y María Fernanda Cabal. Pero como uno sabe que Miguel Uribe y María Fernanda Cabal no se manejan solos, no se ordenan solos, y detrás de ellos Correcto. están, pues, obviamente, Álvaro Uribe Vélez y José Félix Laforí. Entonces serían más que todo los de siempre, Uribe y Laforí, Sí. porque ya es de público conocimiento, según lo denuncié, según lo denunció un militar del batallón contra el narcotráfico, que realmente Laforí había ordenado hacer unos asesinatos y por eso recibió 3.000 millones de pesos en dos ocasiones, uno pagándole a Pedro Oliveiro Guerrero alias Cuchillo y en otra oportunidad pagándole a Arias Guillermo de las FARC. Y así se hizo. Lo hice él porque él estuvo presente en ese momento. Entonces, por eso es importante ese testimonio de esta persona de antinarcóticos. Tú Entonces, Bueno, cuando vemos... hablabas, Sí. sí, tú hablabas acerca de que, bueno, José Félix Laforí está en el grupo, bueno, de las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional y tenerlo Ujú, cerca no es como un riesgo. Tanto así que, bueno, lo vi muy ujú. opacado en las conversaciones celebradas recientemente en Caracas. Sí, a ver, yo pienso que el hecho de que él está allí es por la política de Gustavo Petro, en este caso, pues de querer incluir a las personas que están en el conflicto directamente. Y él consideró, Gustavo Petro, que José Félix Laforía era mejor tenerlo presenciando estos hechos en vez de tenerlo alejado de la situación, para que pues él sea en esta persona, en este caso, digamos, como una especie de gestor de paz, así como pasó con las personas de la primera línea, ahora pues están como gestores de paz. Entonces, pero en este caso de José Félix Laforí, pues tiene un historial bastante largo, porque recuerdan que en algún tiempo publiqué que José Félix Laforí se reunía con Álvaro Uribe Vélez, también con Mario Uribe, con alias Ricardo, Rodrigo Alberto Zapata, y también se reunía con Luis Horacio Escobar Saldarriaga, que yo lo llamé el pulpo invisible, en el Hotel Bicis de Caucasia. Y se reunían allí para planear asesinatos, envíos de cocaína y despojos de tierras. Entonces, esta información obviamente es confirmada. Cuando yo descubrí que esta persona, Luis Horacio Escobar Saldarriaga, pues obviamente estaba allí, hacía parte de esa empresa criminal, lo denuncié, directamente llamé a la vicefiscal general, en este caso Marta Mancera, incluso hasta grabé la llamada y está pública en YouTube, en donde le confirmo que realmente yo tengo la información de los datos de él, le entrego el celular personal de Luis Horacio Escobar Saldarriaga, lo que correspondía era hacer una investigación y de pronto capturarlo, pero no lo capturaron y terminó asesinado con 2 tiros en la nuca y uno en la cabeza. Entonces, vaya. esa fue, digamos, como la situación. Y para no ir tan lejos, hablando de ese tema, recientemente, por fin, después de casi 2 años, cuando presenté la denuncia donde se descubrió que Álvaro Uribe Vélez tenía vínculo con el cartel de Sinaloa, después de haber enviado 10 toneladas de cocaína al Chapo Guzmán y a Ismael El Mayo Zambada, cuando hice esa denuncia, yo envié esa denuncia directamente al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y luego se envió a la sala de instrucción. Y ahí, en ese trámite se demoró 9 meses. Luego de eso lo pasaron a la Fiscalía y a la Comisión de Acusaciones. Y después de eso, entonces, en esta época, en el mes anterior, en noviembre, decide llamarme un investigador del CTI preguntándome que si quería ampliar la denuncia. Y yo, pues, obvio que sí. Pues, ya esperando tanto tiempo, Sí, entonces dije, claro. listo, ampliemos la denuncia. Entonces yo presenté un documento de 62 páginas
en donde precisaba todos los datos de ese envío de cocaína, adicionalmente a las investigaciones relacionadas con Fernando San Clemente Alzate, información nueva que teníamos nosotros como grupo de investigación y también información nueva que teníamos sobre la presencia de Julio Lozano Pirateque como patrocinador de ese laboratorio de cocaína de San Clemente y también las personas que están asociadas, personas, por ejemplo, que están dando información, que son las que tratan de convencer a la fiscalía, a la policía, al ejército para hacer actos de corrupción y son varias personas que están allí. Entonces, una de ellas era Claudio Silva y yo lo mencioné allí, que es una persona clave, y después resulta asesinado con tiros de fusil. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Pues Claro. obviamente, pues la fiscalía está filtrando la información para matar a los testigos claves de esos procesos. Vale, si me permites volver al tema en que habíamos Sí, iniciado bueno. en relación a ese posible atentado que podría darse contra el presidente en alguna de sus salidas a las diferentes ciudades de Colombia. ¿Cómo, cuándo se llevaría a cabo ese atentado según esa información que usted tiene? La información me la dieron urgente, entonces dicen que puede ser en cualquier momento, porque los hombres claves ya están allí. Los hombres claves ya están allí infiltrados y solo están esperando el momento indicado para hacerlo. Pero puede ser en cualquier momento pues, de ahora en adelante, ¿no? Sí. Vale. Usted ha intentado hablar con Gustavo Petro, de hecho, usted tiene contacto directo con él, se ha intentado comunicar y ¿qué respuesta ha obtenido? Bueno, yo le envié a él un mensaje por una aplicación que nos comunicamos, una aplicación segura encriptada, y pues él lo recibió, se lo envié anoche y esta mañana ya lo leyó. Y aparte, pues Vale, lo hice público en redes sociales. perfecto. Sí. Pasando a un siguiente tema en relación a diferentes circunstancias que queríamos conversar con usted, Richard, usted recientemente también publicó, hace el caso de 2 semanas o así, publicó las coordenadas donde, según usted, están las pruebas que inculparían al expresidente Uribe de una serie de delitos. Cuéntenos un Ujú. poco al respecto. Bueno, básicamente yo lo llamé Operación Especial 2 y esa Operación Especial básicamente consiste en la recopilación de cierta información que una fuente nos envió. O sea, una fuente mencionó esta situación. Entonces, básicamente intentar, digamos, recuperar esa información. No fue fácil, por eso nos demoramos muchísimo tiempo y hubo un costo grandísimo de 113 millones de pesos. Parte de ese dinero, pues yo lo pedí prestado aquí en Canadá y el otro se hicieron 2 baquis para eso. Y al final se completó. Logramos recuperar la información que básicamente estaba contenido en 3 memorias micro SD y allí en esas 3 memorias en unas memorias habían música, en otra Ujú. había algunos documentos contables y en otro había dos PDFs. En esos 2 PDFs habían 10 direcciones de 10 coordenadas y en el otro había otras 10 coordenadas. Entonces, en esas 20 coordenadas encontramos básicamente que alias Otoniel, Dairo Antonio Ujú. Usuga David, había allí, digamos, escrito las coordenadas claves donde él tenía evidencias muy claves. Al parecer eran evidencias que estaban relacionadas con esas personas que se nombraban allí. En caso de que algo pasara, él podía tener las evidencias, por ejemplo, para irse en contra de ellos, que eso es lo que normalmente la gente guarda en estos casos. Entonces encontraron, por ejemplo, los nombres de Álvaro Uribe Vélez, de Iván Duque, de Eduardo Enrique Zapatero, el comandante general de las fuerzas militares. Entonces me parece gravísimo que eso esté pasando, porque ¿por qué, digamos, va a aparecer, digamos, en las memorias de un supernarcotraficante, va a aparecer los nombres de 2 expresidentes y el comandante general de las fuerzas militares? Claro. Entonces, pues se ve claramente allí que hay una relación muy importante porque se supone que esas memorias, tanto el ejército como los paramilitares, estaban protegiendo esas memorias para evitar de que salieran, digamos, de su entorno y que sean publicadas. Entonces estaban buscando al máximo las posibles fuentes para asesinarlas. Esa es la información que tuvimos desde el bajo mundo. Vale, Entonces, en principio, en esas coordenadas que usted dice, ¿qué es lo que hay allí? ¿Son edificios? ¿Son campamentos de los grupos paramilitares? ¿Qué ubicación dan esas coordenadas? inicialmente nosotros pensamos que había caletas, porque por lo general en esas coordenadas a veces la gente guarda caletas, más que todo, digamos, como unas canecas de plástico que son bien herméticamente aseguradas y allí colocan documentos, digamos, echan ahí hasta lingotes de oro y a veces memorias o digamos, sí, memorias con documentos, con archivos
o con videos o con audios que pueden servir para evidencias a futuro. Entonces, Sí. eso es lo que supuestamente pensamos que estaba allí. Entonces, se envió un equipo del equipo de seguridad de Colombia, se envió ese equipo para que hiciera inteligencia, que son equipos especializados en inteligencia, entonces se enviaron para allá, todos voluntarios, obviamente, y de esta forma se pudo verificar que en todos los 20 sitios básicamente eran casas de seguridad fuertemente custodiadas con paramilitares que estaban portando fusiles. Entonces, en ese sentido dijimos, bueno, pues no se encontró caletas, que era lo que pensábamos recoger de cada una de los 20 sitios para poder exponer básicamente aquí en redes sociales todos esos videos o audios que podrían haber en contra de Uribe. Entonces pensamos que podríamos encontrar las charlas de, por ejemplo, en este caso, de Uribe con Otoniel haciendo negocios, o de Zapatero con Otoniel haciendo negocios, o también con Iván Duque. Pero entonces, ¿Qué se como habla sí, precisamente, Richard, qué se sí, conoce en las coordenadas de Iván Duque y sí, también de lo que habla de la policía del departamento de Antioquia y de la costa? sí. Sí, exactamente. Bueno, ahí digamos, hay dos partes en las que públicamente se conoce que, bueno, tres partes, porque ya había dicho Toniel que él tenía paga, digamos, la fuerza pública en la parte de Urabá, del norte de Antioquia, toda esa parte. Entonces, o de la costa hasta Antioquia, también decían otros. Entonces, él ya había dicho públicamente, está un video donde él lo dice, y también en las cartas de Otoniel, que más que todo las cartas que se recuperaron dos cartas. En esas dos cartas de Otoniel, ahí se dice que, perdón, que Chiquito Malo le escribió a Otoniel y ahí dice que realmente ellos tenían control desde Antioquia hasta la costa, en cuanto a la parte Permítame, sí. Richard, ¿quién es Chiquito Malo para los que no han venido siguiéndole el curso a todas estas investigaciones? Chiquito Malo en este caso es el segundo al mando de las autodefensas gaitanistas de Colombia, o lo mismo como lo llama el gobierno, el cartel del Golfo, perdón, el clan del Ya, Golfo. Sí, ok. entonces, sí, entonces él estaba al segundo al mando allí y es la persona que se comunicaba con Otoniel. Entonces ahí se aparecen las cartas escritas a mano. Se verificaron si realmente eran cartas originales y si son originales. Entonces, allí se puede confirmar que realmente había una conexión pues, con la fuerza pública. En este caso, sí confirmaron allí en las cartas que tenían poder en este caso, entre Antioquia, perdón, desde Antioquia hasta la costa. Y también mencionaban el puerto en Santa Marta, básicamente. Entonces, así era que ellos pues, sacaban la cocaína fuera del país y así se descubrió. Entonces, eso da, digamos, ya confirmación que sí realmente existe, digamos, esa conexión. Adicionalmente, porque en las memorias aparece una coordenada en donde dice comandos policiales. O sea, aparte de todo eso, también dice comandos policiales. Entonces, también tenía de pronto una evidencia allí en esa coordenada. Entonces, de esta forma se expuso. Y, a ver, digamos, la información la hice pública al final, porque si yo le doy esta información, por ejemplo, al gobierno, y pues la gente pagó por algo, ¿no? Pero si la gente pagó por algo para poder hacer esta investigación, la gente espera algo. Y yo le digo, no, es que yo le di todo para el gobierno, entonces no les puedo decir nada más. Entonces de pronto la gente se va a enfurecer. Lo tienen en silencio, Dawits. Sí, Precisamente al hacerlo público, evidentemente lo que se consigue al final es que estas personas que tengan la custodia sobre esas pruebas las cambien de sitio y se resuelve sí, la situación, sí. ¿no? Ahí hubo personas que estaban haciendo inteligencia y alcanzaron a seguir a algunos. Entonces es posible que se pueda obtener información a futuro porque se hicieron inteligencia de a dónde iban hacia dónde iban. Entonces es Ujú. posible que se pueda recuperar algo, es posible, con los nuevos sitios. Pero entonces aquí la idea era, si se pasaba al gobierno colombiano, pues como todo se pasa, cuando uno sí, presenta una denuncia local, o sea, digamos en Colombia, pues se queda ahí engavetada. Y tenemos al fiscal Francisco Barbosa, que ya sabemos todos que él no va a investigar, él protege a Uribe. Entonces, pues yo decía, bueno, ¿cuáles son las esperanzas de que haya un éxito en la investigación si contamos pues con el fiscal Barbosa? Entonces, como que ninguno. Es posible, esa es otra información que tengo, que el fiscal Barbosa obviamente salga de su lugar de trabajo antes de que se acabe el mes de diciembre. Parece que él va a renunciar, entonces es posible que pase eso. Si eso pasa, pues bueno, por lo menos se pueden hacer investigaciones en Colombia, pero desde el punto de vista, en el momento que pero estábamos con las memorias, esa renuncia, ¿qué se debería? ¿Todas esas presiones, Richard? es posible. Es posible, puede que sea también de pronto algún tipo de presión de Estados Unidos, porque saben que ellos son los que mandan al final. Eh, es posible que sea. No tengo el dato exacto, pero sí hay información de que es posible que renuncie antes del 31 de diciembre.
Sí, ojalá no me, Perfecto. no me vengan a quedar mal. Sí, Usted, usted afirmaba en un escrito, sí, en una investigación, que Petro está rodeado de infiltrados del poder narcoparamilitar ujú, en la policía, en el ejército, la fiscalía y las altas cortes, donde sí, Uribe aún tiene el poder allí. ujú. Pero, ¿qué injerencia tiene Estados Unidos en esto? ¿También se está evidenciando eso? Lo que pasa es que está, o sea, yo denuncié esto también ante Canadá y Estados Unidos porque recuerda que en las coordenadas, refiriéndonos a ese tema reciente, en las coordenadas también aparece unas secciones en donde aparece allí exactamente, ya les digo el nombre exacto, aparecen las tres últimas que son mis amigos norteños, mis amigos los monos y mis amigos ángeles. Entonces, cuando pensamos que mis amigos norteños de pronto eran los mexicanos, pues decimos que no era posiblemente los mexicanos porque ya se hablaba de mis parceros de México. Había otra coordenada con mis parceros de México, entonces descartamos que fuera México y pues se refiriera a amigos de Estados Unidos o Canadá. Yo hice la denuncia aquí en Canadá sobre ese tema, em, pero en todo caso, pues vemos allí que hay como esa influencia de Estados Unidos también en el tema del narcotráfico. Entonces, hay unas partes que apoyan el narcotráfico en Colombia, así como hay otras que intentan investigarlo. Sí puedo dar referencia, digamos, del trabajo que se ha hecho con Homeland Security Investigations, con los cuales he colaborado para hacer investigaciones y aportando fuentes también para ellos. Entonces, de esta forma, pues uno ve que realmente hay dos secciones, ¿no? Una que apoya el narcotráfico y la otra que apoya las investigaciones en contra del narcotráfico. Pero sí hay esa injerencia desde ese punto, pero también desde el punto de vista a nivel como latinoamericano de la eliminación del progresismo en Latinoamérica. La historia nos ha demostrado que realmente facciones de Estados Unidos, según lo que cuenta, por ejemplo, John Perkins en su libro sobre el sicario económico, él contaba que realmente pues, Estados Unidos estaba muy interesado en eliminar a sus presidentes que tenían esa visión de progresismo. Y al finalmente, pues ellos terminan siendo asesinados a través de accidentes de avión, aéreos, y de esta forma, pues, si no logran, digamos, asesinarlos, entonces los posibles sobrevivientes son asesinados en accidentes de tránsito. Como ya le Pre- pasó, sí. sí, 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 dime. Como ya le pasó, por ejemplo, en el caso de Naciones Unidas, hay personas que tuvieron, una persona que tuvo también una forma muy parecida que usa la CIA y es colocar un tornillo en la llanta, de tal forma que cuando avance a más o menos 100 kilómetros por hora, esa llanta se explota. Y pues eso conduce, digamos, a un accidente de tránsito. Entonces la gente pues va a decir, bueno, se murió por el accidente de tránsito, pero no tiene nada que ver con nada. Pero realmente detrás hay manos negras que están allí haciendo este tipo de accidentes preparados y planeados, ¿no? Muy bien. Prácticamente se estaría volviendo a dar como lo que pasó en la época de los años 70 cuando, digamos, en el caso de Chile con Salvador Allende, que fue un Ujú. golpe gestado por Estados Unidos, cuando en esa época estaba Richard Nixon como presidente y luego la llamada bota militar y la Operación Cóndor, donde surgió las dictaduras militares aquí en el sur, no tanto en, bueno, no tanto en Colombia, pero sí en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Sí, sí, yo pienso que está pasando lo mismo porque, digamos, Estados Unidos se preocupa muchísimo cuando se comienzan a crear bloques de países en algún lugar. Y cuando se crean bloques de países les da miedo porque no quiere que se concentre mucho el poder en un grupo de países porque eso es como atentar ante la estabilidad económica de Estados Unidos. Y según los estatutos que tienen ellos, em, cualquier, digamos, grupo de países o país que intente, digamos, como echar por abajo la economía de Estados Unidos o por lo menos competir de forma grande con Estados Unidos, entonces ya representa una amenaza militar. Entonces, por eso es que también, en este caso, Estados Unidos se pronunció en contra, pues, de esa venta de gas que le vendía Rusia a Alemania. Entonces, por eso hubo ese problema allí. Muy bien, están en primera línea a través de esta señal en Facebook y también estaremos en YouTube. Y hoy tenemos como invitado a Richard Mauck, más conocido como Hacker Fiscalía, y quien pues hace revelaciones bastante interesantes, bastante fuertes sobre la situación que se vive en Colombia. Y hay otro tema, Richard, que usted también ha publicado no hace mucho y tiene que ver con esas denuncias graves contra altos mandos militares de las Fuerzas Ujú. Armadas en Colombia sobre presuntas ventas de armamento
tanto a grupos paramilitares como a las FARC. Cuéntenos también acerca de esto porque realmente es bastante interesante. Sí, en el tema de este dato, yo lo coloqué en Substack como los secretos de Uribe y sus socios. Entonces, básicamente, allí se revela cómo em, los militares que trabajaron en el batallón contra el narcotráfico, básicamente ellos lo que hicieron fue tomar esa ayuda del gobierno de los Estados Unidos y venderla a las FARC y a los paramilitares. Entonces se suponía que pues, si esa ayuda para el gobierno colombiano, para los soldados, pues que los soldados tengan pues, botas nuevas y equipos nuevos y material de inteligencia, todo. Pero no fue así. Entonces los soldados al final, pues después de mucho tiempo se quejaron porque antes estaban, pues obviamente bajo el poder de Uribe y de Duque, entonces era imposible denunciar algo. Entonces como ya hay un nuevo cambio de gobierno, entonces ya se siente como, con más tranquilidad de denunciar. Entonces por eso esta fuente se comunicó y denuncia que realmente se vendieron artículos de intendencia, armamento, apoyo logístico, por ejemplo, uniformes, materiales de guerra como municiones, granadas, equipos de comunicaciones, equipos de inteligencia, víveres. Y esos elementos pues nunca llegaron al personal del batallón contra el narcotráfico, quienes trabajaban pues de forma precaria. Entonces, todo esto fue vendido exactamente a la guerrilla de las FARC, a la columna Teófilo Forero Frente 48, que operaban en los departamentos de Caquetá, Putumayo y parte del Huila. Entonces, y él también da, digamos, nombres de personas, dos militares y dos empresarios que son muy claves allí. Entonces, el primero, bueno, él nombra que los ingresos de las ventas los recibía el capitán del ejército, hoy coronel Vargas Zárate Joselín, encargado de la coordinación. El batallón en ese momento estaba al mando del teniente coronel Arango Junca Darío Ricardo, quien era el comandante inmediato de esa unidad, asimismo como el mayor Castro. No se acordó el nombre exacto del mayor Castro, pero el apellido está allí. Entonces, allá aparece, uno los ve ahorita, están en redes sociales, ahí está la cuenta de Joselín Vargas Zárate, allá aparece, y también la en este caso, de Darío Ricardo Arango Junca, quien hoy es director de la Maestría de Gestión de Riesgo y Desarrollo de la Escuela de Ingenieros Militares. Entonces, ellos han seguido en los cargos, como siempre no pasa nada con ellos, pero hasta ahora se pudo hacer esta denuncia, entonces lo que se espera es que pues, sean capturados, o por lo menos comience una investigación y pues ver hasta dónde llega todo, ¿no? Por el lado, Usted digamos, decía, sí, sí, usted decía que el capitán de esa época, Vargas Zárate Joselín, amenazaba a los soldados y algunos fueron desaparecidos y obligados sí. otros a abandonar las filas del ejército. Y pues prácticamente estos muchachos buscaban refugio en algún grupo armado para poder resguardar sus vidas cuando sabían de las irregularidades que se estaba cometiendo con ese material de intendencia. Sí, exacto. Sí, era más que todo, si no estaban de acuerdo con algo, entonces los asesinaban. Y pues me parece gravísimo que se supone que están en el ejército, que es el ejército es el que protege a los colombianos, y ellos son los mismos que amenazan a los mismos soldados que están allí cumpliendo con su deber y terminan amenazados. Entonces, por esta razón, luego salen y como, pues, como están en contra del ejército que los quiere asesinar, pues la única forma es conseguir armas y la forma de conseguir armas pues también es aliarse con otro grupo que al final, como le pasó a esta fuente, termina siendo reclutado, obligado, porque lo bajan de un bus y termina ahí reclutado por las FARC. Entonces, como que eso estuvo como de acuerdo en lo que él quería, porque quería protegerse a la vez, pero también fue reclutado. Entonces, por lo menos tenía un fusil para poder defenderse y estuvo allí durante 3 años. Luego de esto, se desmovilizó, según el acuerdo que habían hecho de las FARC después, y estuvo en un proceso de reinserción, pero también viene otro problema allí, que estando en ese proceso, como él contaba, ya detrás de cámaras, detrás de este reporte, contaba que, digamos, rentaban, digamos, un colegio y en ese colegio llegaban 50 desmovilizados. En esos desmovilizados había gente que todavía estaba pasando información de quién estaba allí. Entonces después llegaban amenazas en contra de las personas que querían hacerle daño. Entonces no era, digamos, como un sistema completamente planeado que realmente pudiera garantizar no solamente la parte económica, sino la parte de seguridad. Porque se quejaban mucho, por ejemplo, que daban, digamos, entre 250.000 pesos y 300.000 pesos como manutención mensual, pero pues realmente esto no alcanzaba para nada, porque los arriendos eran muy costosos. Él comentaba que, por ejemplo, conseguir una casa, digamos una casita pequeñita, un cuarto en Soacha costaba por ahí 400.000 pesos el arriendo mensual, y que eso ni siquiera alcanzaba. Y pues para la comida y todo lo demás. Entonces, mucha gente se salió, digamos,
De ese 100% que se movilizaron, el 70% volvió a las filas de la guerrilla o los paramilitares, porque realmente no, el gobierno no, en este caso tenía, digamos, un plan que pudiera realmente eh, hacerlos llevar a la vida civil, pero que realmente pues pudieran vivir. Sí. Entonces, grave que hubiera pasado así. Richard, aquí en el Reino Unido, donde nos encontramos en este momento en la ciudad de Londres, muchas veces hemos hablado con la gente acerca de los falsos positivos y la gente no se lo puede creer. La gente de otros países, de España, de otros países, no alcanzan a imaginar que sea posible que en Colombia se haya producido un exterminio de esas maneras, un asesinato masivo de personas de esa manera. Tenemos hasta ahora un dato de 6.402, pero podrían ser muchísimos más. ¿Qué información tiene usted en relación? Aquí hemos podido entrevistar a algunos militares retirados, algunas personas que cometieron falsos positivos han estado en este programa, pero nunca hemos podido tener la idea exacta de cuántas personas en realidad fueron asesinadas durante ese proceso. Tal vez nunca lo sepamos, Richard. Es posible que hasta el doble, no sean 6.000, sino al doble, porque, eh, digamos, de lo que cuenta aquí esta persona, murieron muchas personas, muchos militares que no estaban de acuerdo con órdenes que se le daban. Por ejemplo, ahí nombraba en este caso al general Oscar Naranjo, que se supone que fue el mejor policía del mundo. Y se Sí. mencionaba a él y pues él decía cada vez que se encontraba una caleta, eh, pues llegaban allá a mirar qué se encontraron y pues cuando había dinero o lo que sea, entonces él se quería apropiar de todo y los que no estuvieran de acuerdo los asesinaban. Y él cuenta que muchas personas fueron asesinadas en ese caso y pues los que no estaban de acuerdo pues simplemente los echaban al río, o sea, los asesinaban y los echaban al río. Por el hecho de que lo echaban al río, pues ahí ya se pierde esa estadística. Mm. Entonces, es algo que está allí oculto y que no se sabe exactamente cómo fue allí, por el lado de las personas de la fuerza pública que fueron asesinados, ¿no? No solamente población civil. Mm. Richard, Pero ¿cuánta gente enterrada en Urabá? ¿Y cuánto dinero tiene Álvaro Uribe en Venezuela? Porque sí, exacto. usted lo que dice es que en Venezuela, o sea, el expresidente dice que Venezuela es lo peor, pero Sí, parece ser que él tiene negocios allá en Venezuela. sí. Como se publicó acá en este documento, básicamente, a ver, digamos, digamos en este caso, todo se remonta, digamos, a la relación que hay, digamos, con el cartel de los soles que está en Venezuela. Allá se manejan las drogas, el 80% de las drogas sale, digamos, de Colombia a Venezuela, son auspiciadas por el gobierno venezolano. Eh, en este caso, los generales allá de Venezuela son socios de Álvaro Uribe Vélez, así como los mexicanos del cartel de Sinaloa, y que mueven esta droga, digamos, en el Pacífico. En el Catatumbo se mueven las disidencias, pero allí nombra que en este caso la droga, o sea que, o sea, que Uribe maneja todo el movimiento de la droga desde Colombia, y pues en este caso uno piensa, unos ya confirman que aquí sería, digamos, uno de digamos, de los mafiosos más peligrosos, peor que Pablo Escobar. Eso contaba él en el relato que hizo. También cuenta, digamos, que él tiene, digamos, en este caso, negocios allá, donde tiene todas las propiedades, también están en Venezuela, básicamente en el estado de Barquisimeto y en la frontera en el Táchira. Nombra esos dos sitios específicamente. Antes creo que nadie había dado esa información dentro de lo que se conoce sobre Álvaro Uribe Vélez. Entonces me parece interesante profundizar más sobre el tema. Y pues allí está la información. También se habla sobre contactos de él con mexicanos, estadounidenses, italianos y rusos. Entonces, así es que se mueve ese tema del narcotráfico como por el lado de Álvaro Uribe Vélez. Perfecto. Bueno, hemos tratado diversos temas. Para finalizar esta entrevista, me gustaría entrar más dentro de un contexto internacional. Y usted comentaba, por ejemplo, que en este momento hay grupos de extrema derecha que estarían intentando recuperar ese control sobre los países en los que ese progresismo ha ganado elecciones. ¿Quién cree usted que es el que lidera esas fuerzas de extrema derecha en América Latina en favor de recuperar, según ellos, ese territorio perdido en las elecciones que se han dado en Chile, en Bolivia, en Perú, Brasil, Colombia? Digamos, ¿Sí? quienes están detrás de todo esto, al final son los dueños de las grandes corporaciones de Estados Unidos.
pero entonces como, o sea, los más ricos del mundo, básicamente. Entonces, como ellos no se manejan solos, tienen una facción, una sección de la CIA, que es la que se encarga de hacer este tipo, digamos, de acciones. La CIA ya se ha reconocido que en el pasado ha utilizado diferentes medios para lograr sus objetivos. Ya es de público conocimiento, lo ha publicado hasta New York Times. Por ejemplo, ellos tienen una organización que se llama NED, que se llama National Endowment of Democracy, que básicamente esta organización proporciona ayuda, así como la USAID, proporciona ayuda a varias organizaciones, pero esta ayuda la proporciona con el objetivo casi que de comprarlas, de tenerlas en su bolsillo, digámoslo así. Entonces, cuando algo sucede, si ellos quieren protestar por algo, entonces los amenazan y dicen, bueno, si ustedes se protestan, les quitamos la ayuda, o simplemente les quitan la ayuda. Entonces, para esas organizaciones, pues es difícil como irse en contra de algo. Entonces, por eso están allí pagos. Otras, en la parte de Asia, por ejemplo, se creó Radio Free Asia, que es básicamente una gran emisora por donde pues la hizo Estados Unidos, pero al final entonces tiene control sobre esto, sobre Asia básicamente, y genera, digamos, información falsa, propaganda, a favor de Estados Unidos y en contra de China. Lo mismo, otra que se llama, otra sección que se llama China Uncensored. Esto lo publicó Richard Neaton, que es básicamente una persona que vive en China, que habla inglés y está también denunciando estos casos. Entonces, allí se ve básicamente esa tendencia de la gente mala de Estados Unidos, digámoslo así. O sea, de la gente que quiere, en este caso, pues irse en contra de lo que tiene que ver con progresismo o con la creación de bloques de países para generar más riqueza en esas áreas, porque entonces, en este caso, Estados Unidos perdería ese control económico. Así como, por ejemplo, pasó cuando Rusia quería venderle gas en este caso, a Alemania. Ellos querían utilizar como moneda el euro y no el dólar. Entonces, por eso ellos consideran que es una amenaza militar y por eso se van en contra de ellos. Bueno, dentro de ese contexto internacional, ¿cómo analiza usted? Porque usted está en medio de un flujo de información, usted recibe mucha información de cosas que pasan en el mundo y especialmente en América Latina. Dentro de lo que sucedió recientemente en Perú, ¿qué estimación tiene usted? ¿Qué ha sabido usted sobre lo que ha pasado, qué se ha movido debajo de la mesa allí en Perú? Yo veo que, digamos, en este caso el presidente está intentando, es parecido al de Colombia, o sea, así como yo comentaba que Petro está, pues, básicamente sostenido de un pie en medio de un pantano de narcoparamilitarismo. En Perú puede pasar tanto lo mismo, no tanto por el lado del narcoparamilitarismo, pero el lado, digamos, de la corrupción. Entonces, aparentemente él está en un sistema bastante corrupto y él intenta utilizar armas anticonstitucionales, en cierta forma, para poder derrocar, digamos, ese Congreso corrupto. Eso es lo que más o menos, digamos, se explica en las noticias. Y lo que yo veo es que como él utiliza esas acciones de acabar con el Congreso, pues sí, es algo inconstitucional, no debería pasar porque igual el Congreso toca respetarlo, pero viéndose obligado a utilizar esas acciones, pues el resto de estados se le va en contra y pues da papaya, como dicen en Colombia, da la oportunidad para que pues básicamente lo echen y bueno, lo encarcelen, ¿no? Entonces supone que está en la cárcel ahorita, ¿no? Entonces, Precisamente, sí, sí, precisamente, escúchame, volviendo al tema de amenazas de muerte contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sí. ¿qué ha hecho el gobierno hasta el momento? Los organismos, digamos, de seguridad ante esas denuncias que tú has hecho recientemente. Pues el problema acá es que todavía la fuerza pública, tanto el ejército como la policía, están infiltrados. Las pocas personas que tienen Gustavo Petro alrededor, de pronto en la Unidad Nacional de Protección, ahí está Augusto Rodríguez, que obviamente fue es militante del M-19 también, persona muy cercana a Petro. Pero, digamos, digamos, es casi como que él se diera la propia autoseguridad, porque confiar de pronto en policías que quién sabe, digamos, cuál ha sido el historial o por lo menos la parte ética de ellos, si realmente son personas que no se venden, es difícil. No he visto hasta el momento a alguien que me haya llamado y decir, bueno, ampliar la información de lo que yo recibí, o la fiscalía, o ni siquiera nadie, absolutamente nadie. Como ya les conté, digamos, yo denuncié 2 casos en la fiscalía que correspondía, en este caso, a la fiscalía durante el gobierno de Iván Duque, que él colocó a Francisco Barbosa, o sea, estoy hablando de Francisco Barbosa en largo periodo, pero no ha pasado nada. Antes han asesinado a 2 personas. Entonces,
¿Qué se espera, digamos, de esa justicia? Nada. O sea, realmente ahorita estamos, en Colombia están, digamos, totalmente envueltos en instituciones que están cooptadas por el uribismo. O sea, la Fiscalía, la Procuraduría, porque Margarita Cabello, y también las Cortes, ¿no? Porque siempre se nombran, digamos, ciertos magistrados en cada vez que entra, digamos, en este caso, un presidente, pero en todo caso nunca se ha nombrado, digamos, tantos o de magistrados mientras ha estado el gobierno de Petro o los progresistas, ¿no? Porque hasta ahora Sí, comienza Petro, digamos, Exacto. como la izquierda en el claro. poder. Entonces, pues, Pero pertenece a la coalición de Uribe. se podrían utilizar, pensándolo de alguna manera, esas instituciones, ese control que se tiene sobre esas instituciones para, de alguna manera, intentar arrinconar a Petro, arrinconarlo en el sentido de empezar a desvelar algunos casos de corrupción o algún tipo de situación para provocar un efecto reacción en Petro. Sí, dentro del grupo de investigación estuvimos analizando el caso del decreto que Gustavo Petro creó para poder sacar las personas de la primera línea que están en la cárcel. Son 100 personas, ¿no? Entonces, esas personas, o 100, si no estoy mal, son 100 personas, sí. Entonces, estas personas, si se sacan de la cárcel de esa forma, Petro está dando, digamos, como un papayazo, como decimos en Colombia, una oportunidad que de pronto él, pues, sea juzgado por ese estilo, digamos, como anticonstitucional. De hecho, Estados Unidos ya se pronunció y ciertos congresistas de allá, que son uribistas, y entonces, pues, se pronunciaron al respecto y lo vieron como un acto como Sí. anticonstitucional. Entonces, eso también como que podría generar la misma ola, digamos, de rechazo, digamos, en este caso, anticonstitucional, no solo, digamos, de Colombia, sino también desde Estados Unidos. Y por ahí se puede Sí. generar esta ola para que de pronto ocurra un golpe de Estado eh, basándose en eso, ¿no? Es que, o sea, floreros de Llorente pueden haber bastantes, porque Sí, si la pero intención Richard, allá es... qué fuerte suena eso de congresistas americanos uribistas. Sí, sí, claro, ahí se Es, pronunció. Y tiene sí, acento de Puerto Rico, no me acuerdo el nombre, pero ya apareció y está público. vaya, Sí. tremendo. Pues Richard, ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros en primera línea. Te agradecemos de verdad que hayas atendido nuestra invitación y Ujú. pues si te parece vamos a dar los datos porque yo sé que estas investigaciones cuestan mucho dinero. Vamos a poner al final del programa los datos para que puedan participar la gente que quiera apoyar esta Baki, pero si tú quieres indicar un poco cómo pueden ayudarte las personas que estén interesadas, que te escuchan en este momento y te están viendo desde aquí, Ujú. desde el Reino Unido, desde Europa. Bueno, muchas gracias. Pues básicamente para la Operación Especial 2 se utilizaron dos Bakis. Allí donaron pues, cierta cantidad de dinero, $4,000 y en otros 6,000. Por mi lado coloqué 14,000 pesos, $14,000 que saqué aquí prestados en Canadá con amigos. Y la idea era pues obviamente pagar esa deuda de vuelta. Era tan importante esa operación que hasta yo mismo me endeudé para poder hacer eso. Entonces yo abrí una Baki que se llama baki.co diagonal OE2 deudas, OE2 deudas. Y de esta forma, pues la gente que quiera apoyar, pues allí lo puede hacer. Si las personas de pronto tienen Patreon o tienen otras formas para donar, también tengo una página en mi website, hackerfiscalía.com, diagonal donaciones, y allí está listado de todas las opciones para poder donar. Entonces sería de Perfecto, pronto allí. Richard. Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Sandra, un tema bastante candente el que nos ha traído hoy Richard y preocupante a la vez. Sí, bastante preocupante y sobre todo lo preocupante es que el presidente continúa rodeado del poder narcoparamilitar en Colombia, ¿no? Y pues por ahora pues no se puede hacer absolutamente nada y lo otro preocupante es que Estados Unidos como siempre quiere desestabilizar, digamos, los gobiernos progresistas. O sea, no se respeta aquí la decisión del pueblo. Por ejemplo, en el caso de Chile, donde fue elegido un joven de 36 años, Ujú. estudiante o fue estudiante, ¿sí? Entonces quería volverse, digamos, como a repetir lo que se presentó en los años 70 con las dictaduras militares, imponiendo gobiernos y, bueno, haciendo campañas del terror a la extrema derecha aquí en América Latina. Estados Así Unidos, es, por ejemplo, Sandra. tiene 67 ONGs infiltradas, digamos así, a través de pagos de la ND en Colombia. 67. Bueno, tremendo ese dato para finalizar. Muy bien, Ujú. pues entonces un saludo cordial a toda la gente que nos ha visto hoy a través de esta señal en Facebook y en YouTube. Mi nombre es Dawis Buitrago, los saludo desde el Reino Unido, desde la capital británica. Un saludo cordial y nos vemos en el próximo programa.